En la primavera de 1882, el coronel James Henry Mapleson, el empresario más poderoso de la ópera en Nueva York, se enfrentó a un documento que desafiaba la lógica de cualquier teatro del mundo. No era una partitura ni un reparto, sino una cláusula contractual. En el contrato de Adelina Patti, una línea prohibía taxativamente al teatro exigirle su presencia en los ensayos. La disposición legal era clara. La soprano tenía el derecho absoluto de no pisar el escenario hasta el momento mismo de la función. Aquella exención no era presentada como un capricho artístico, sino como una condición jurídica cerrada. El funcionamiento normal de la compañía se fracturaba por escrito, mientras el resto del elenco, el coro y la orquesta ajustaban tiempos y posiciones durante semanas. La protagonista permanecía ausente por contrato. El sistema de producción más complejo del siglo XIX se detenía ante una hoja de papel firmada con tinta negra. Y no era una rareza aislada. Ese tipo de cláusulas no aparecía por inspiración, se negociaba con abogados, se copiaba, se corregía y se firmaba como un decreto. Lo que Mapleson tenía delante no describía una función, describía un límite, hasta dónde podía llegar un teatro antes de romperse. A finales del siglo XIX, la ópera no era solo un fenómeno cultural, era uno de los principales motores de inversión, prestigio social y competencia económica en el mundo occidental. En plena Edad Dorada, las grandes voces se gestionaban como activos estratégicos comparables a las compañías ferroviarias o navieras. En Estados Unidos, el mercado operístico vivía una guerra abierta entre la Academy of Music de Mapleson y el recién fundado Metropolitan Opera House. La rivalidad no era simbólica, era de calendario, de abonos, de patrocinadores y de prensa. En una ciudad donde las fortunas nuevas querían una vitrina, la ópera funcionaba como demostración pública de poder. Tener a Patti en el cartel no era un éxito, era una ventaja competitiva, y perderla significaba regalarle al otro teatro la temporada entera. En ese contexto, el contrato de Adelina Patti no era un lujo artístico, sino el activo más valioso del sector. Su presencia garantizaba temporadas completas, recaudaciones récord y atención internacional. Patti comprendió que en un sistema que dependía materialmente de su voz para funcionar, podía imponer condiciones que alteraran la estructura misma de la industria. Y el control no terminaba en el escenario. Sus condiciones incluían la publicidad. Su nombre debía aparecer primero y en letras más grandes que el resto. Hay registros que hablan de una proporción precisa, 1/3 más grande. En los carteles, el orden también era una cláusula. Ese control se manifestaba con especial claridad en la gestión del dinero. Según las memorias de Mapleson y otras fuentes contemporáneas, Patti exigía un pago de $5,000 por función, una cifra excepcional incluso para los estándares de la época. Pero el conflicto no residía solo en la cantidad, sino en la forma y el momento del pago. El contrato estipulaba que el dinero debía entregarse en moneda de oro, no en papel ni en promesas bancarias. El oro no era un detalle pintoresco, era un problema práctico. Había que reunirlo, contarlo, custodiarlo y trasladarlo sin margen de error. No bastaba con tener el dinero, tenía que estar allí, físicamente, antes de la función. Y en algunos relatos aparece el mismo cuadro. Mientras el público ya llenaba la sala, en los pasillos circulaban bolsas de cuero con la suma completa. Si algo fallaba, un retraso, una cifra incompleta, una duda, la noche quedaba en suspenso. Además, el pago debía efectuarse antes de la función. Algunas crónicas precisan que el plazo límite eran las 12 horas previas al levantamiento del telón. Esto obligaba a los teatros a reunir físicamente el capital completo con antelación,
organizar su custodia, contratar seguridad adicional y asumir el riesgo de transportar grandes sumas por los pasillos del edificio mientras el público ya ocupaba sus asientos. Si el oro no llegaba a tiempo, Patty no se vestía. El arte quedaba suspendido hasta que se verificaba el peso y la presencia del metal. En biografías y crónicas se repite una anécdota: un loro entrenado para gritar "cash, cash" cuando entraba el manager. En torno a Patty, el dinero no era tema delicado, era parte del sistema. Esta estructura de exigencias financieras generó una fragilidad sistémica en las compañías que la contrataban. El riesgo ya no era solo artístico, sino de quiebra inmediata. Para asegurar una temporada con Patty, Mapleson llegó a asumir una responsabilidad personal de $50,000 en deudas después de que la junta directiva de su propia compañía se negara a ratificar un contrato que consideraban inviable. El empresario cubría con su propio patrimonio lo que la estructura corporativa no estaba dispuesta a sostener. Las crónicas de la época lo describen agotado, atrapado entre la presión de un público que solo quería a Patty y una caja que se vaciaba para cumplir cláusulas firmadas con meses de antelación. La relación tradicional se invertía. El empresario dejaba de dirigir el sistema y pasaba a responder ante una sola voz. Fuera del teatro, la logística cotidiana de Patty reforzaba ese control. No viajaba en trenes ordinarios ni se adaptaba a horarios públicos. Poseía su propio vagón ferroviario privado, bautizado Craigenous, construido en la década de 1880 con un coste documentado superior a los $50,000. El vagón estaba equipado con cocina propia, salón con piano, dormitorios independientes para el artista y su séquito y sistemas de calefacción autónomos. Las fuentes describen lujos específicos: paredes con cuero repujado, bordados, lámparas y un piano de concierto. No era un capricho decorativo, era una forma de viajar sin interrupciones humanas. Con su vagón, Patty podía llegar, bajar, ensayar lo mínimo o no ensayar, cantar, cobrar y volver a partir sin mezclarse con estaciones abarrotadas ni con el ritmo ordinario de una gira. La comodidad se convertía en estrategia. Le permitía desplazarse por Estados Unidos y Europa sin compartir estaciones, sin esperar conexiones y sin exponerse al desgaste de los viajes comunes. La red ferroviaria, símbolo del progreso colectivo del siglo XIX, se convertía en una herramienta de uso estrictamente personal. Ese dominio dejó de ser itinerante para volverse permanente en Gales. En 1878, Patty adquirió su castillo. Allí consolidó un control que ya no dependía de giras ni contratos temporales. Logró que se construyera una estación ferroviaria privada en la línea local, destinada exclusivamente a su uso. El edificio contaba con salas de espera al nivel de su residencia y un acceso directo a los terrenos del castillo, evitando cualquier contacto con el tránsito público. La propiedad incorporó suministros propios de gas, agua y electricidad en una época en la que esas tecnologías aún no estaban generalizadas. El castillo dejó de ser una vivienda para convertirse en un centro operativo autosuficiente. La culminación de este arco fue la construcción de un teatro privado dentro del castillo, inaugurado en 1891, con capacidad para unas 150 personas. El teatro incorporaba un suelo mecánico capaz de elevarse o nivelarse mediante un sistema de gatos, permitiendo transformar la sala de ópera en un salón de baile. La decoración evocaba los grandes teatros europeos y el telón representaba a la propia Patty en escena. Allí no existían contratos ni intermediarios. Ella controlaba el edificio, el espacio y las condiciones de su arte.
Fuera de ese imperio privado, el impacto de su presencia era explosivo. En San Francisco, durante su gira de 1884, la demanda de entradas superó cualquier previsión. La prensa de la época describe disturbios frente al teatro, ventanas rotas, intentos de acceso por los techos y personas colándose por conductos de ventilación. La policía tuvo que intervenir para contener una multitud que no aceptaba quedarse fuera. El teatro dejó de ser un espacio cultural para convertirse en un punto de conflicto urbano provocado por la escasez de localidades. En torno a esas funciones saturadas, circuló una leyenda repetida por la prensa y la tradición oral. Se decía que ante la falta total de asientos, algunos asistentes pagaban precios exorbitantes por permanecer dentro del recinto, sentados en el suelo o incluso sobre la falda de otros espectadores. Aunque la veracidad exacta de esta escena es difícil de comprobar, su persistencia resulta reveladora. No describe un gesto aislado, sino un clima, un momento histórico en el que la demanda superó por completo las normas habituales de espacio, dinero y jerarquía social. Cuando el telón caía y el teatro se vaciaba, no quedaban solo aplausos, quedaban contratos firmados, fortunas desplazadas, edificios forzados a adaptarse y ciudades que habían contenido por unas horas una presión imposible de sostener. La función había terminado, pero el sistema que la rodeaba ya había cambiado. Cuando Adelina Patti entraba en un teatro, no comenzaba simplemente una noche de ópera. Se activaba una estructura completa construida en torno a su presencia. Nada de eso necesitaba proclamarse. Bastaba con que apareciera. Porque cada historia guarda un secreto y la próxima los va a sorprender. Nos vemos el jueves. Que estén muy bien.